Fundación Tierra. Sin más, le cedo el panel al señor Gonzalo Borges. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por generar este interesante espacio para conversar sobre un tema que nosotros creemos que es fundamental para el país, por el hecho de que la agricultura en general es un componente sustancial para la economía del país, para el sector social y en términos de seguridad alimentaria. Tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes para... Bien, la idea en el caso mío es un poco invitar al debate a partir de, diríamos, algunos contrapuntos a la presentación sobre todo de Dilberto, y me alegra mucho que la Cámara Agropecuaria del Oriente esté en este tipo de espacios, porque creo que es momento de influenciarnos mutuamente y profundizar el debate, la opinión y la reflexión que tengamos sobre un tema que es fundamental, como decía, para la economía nacional, pero también, sobre todo, para la agricultura cruceña. Lo que yo quiero un poco explicar, sin abundar en las cosas que ya se han dicho, primero está el hecho de que hay una narrativa dominante que todos conocemos más o menos y que es importante entender cuáles son sus componentes centrales y a qué se debe esta narrativa dominante sobre la agroindustria. La principal idea es que el sector agropecuario promociona la agroindustria como un modelo de éxito y como una de las locomotoras de la economía nacional. Incluso se ha dicho que con más inversión pública y con apoyo estatal, este sector estaba en condiciones de reemplazar a otros sectores económicos que estaban en crisis con la baja del precio del petróleo. En diciembre del año pasado se escuchó a los agroempresarios señalar que con una inyección sustantiva de capital, este sector podría impulsar el PIB nacional hasta un 7%, ¿no? Entonces, esta idea es fundamental para entender el estado de arte del debate. Entonces, se vende como un modelo de éxito y como una de las locomotoras de la economía nacional. ¿Cuáles son sus características? Bueno, básicamente, y como hemos escuchado también en la exposición previa, se resalta los factores positivos de este modelo. Se dice que la exportación extranjera inyecta dólares a la economía nacional, si trae divisas, por lo tanto es importante, que genera miles, sino millones de empleos directos e indirectos y que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria de los bolivianos, además de ser un modelo sostenible en términos ambientales. Y parte de estas características que se destacan justifican el hecho de que ahora tengamos un nuevo plan de uso del suelo para que Beni sea la nueva frontera agrícola en el país. Pero con esta caracterización, estoy hablando sectorial de los agroempresarios, hay una demanda de 4 puntos centrales. Es una demanda sectorial frente al Estado fundamentalmente, que se compone por, 1, entrega sin mayor trámite de títulos agrarios de propiedad de la tierra; 2, cancelar o eliminar la función económica social; 3, uso de biotecnología, ¿sí? Entre comillas esto porque en realidad se trata de autorizaciones para cultivos transgénicos; y 4, la libre exportación. Bien, ¿en qué se sustenta esta narrativa? A pesar de que van a explicar luego, entiendo, y ya se ha dicho algo de esto, es importante recordar, por ejemplo, primero, se dice que el agro, fundamentalmente el agro cruceño,
tiene una gran importancia para el PIB nacional. Ahí tenemos el cuadro de INE y ahí encontramos que el 2019, por ejemplo, llega casi a 5.000 millones de dólares de contribución. Es un sector, como vemos ahí, que ocupa un lugar destacado en la economía nacional, mantiene una tasa de crecimiento a la par de otros sectores. Fíjense que el 2005 tenía un poco más de 1.000 millones de dólares en contribución al PIB, ¿no? Y va creciendo junto con los demás sectores, básicamente porque son años de expansión y de boom de los precios internacionales de la soya, que ha llegado incluso a $600 la tonelada en el mercado internacional. Y tercero, que el alrededor del aporte del 70% de este PIB agrícola estaría en Santa Cruz, lo cual también ratifica los datos de INE. Veamos en términos porcentuales de qué estamos hablando. Estamos hablando primero de un PIB agrícola o agropecuario en el país que representa desde el año 2005 por lo menos de 10 a 12% del PIB nacional. Es significativo en números si vemos como un sector importante para la economía nacional. El segundo punto es que al desglosar, ¿sí?, al entender de qué se compone esta agricultura, tenemos productos agrícolas no industriales, productos agrícolas industriales, tenemos la coca, productos pecuarios, silvicultura, caza y pesca. Esta es la clasificación de INE. Y ahí lo primero que al desglosar vemos y nos llama la atención es que los productos agrícolas industriales, si para que sea agroindustria, ¿no? No es lo más interesante. 2005, 19%, 2019, 15%. Se mueve en ese rango. La principal producción son productos agrícolas no industriales, 45% el 2005 al 55% el 2019, ¿no? En otras palabras, para que se entienda mejor, nuestra agricultura es de producción de commodities, de materias primas agrícolas que se vende para la exportación, ¿no? Y productos sin procesamiento, pero también producción de autoabastecimiento de los campesinos, de las pequeñas comunidades campesinas e indígenas. Todo eso hace este rango de 45 a 55% de este total de PIB agrícola que existe en el país. ¿Qué dice el IPSE del 2019? Esto es interesante. La agroindustria dice exportó el 78% de torta de soya, el 79% de aceite crudo y el 100% de cascarilla de soya se comercializó en el mercado interno. Además, la participación del sector ganadero cayó del 25% del 2005 al 19%, 6 puntos porcentuales en los últimos años. Entonces, esto solamente ratifica el hecho de que primero somos productores de materias primas agrícolas de exportación o ya sea de autoabastecimiento fundamentalmente, y segundo, tenemos un sector ganadero que más bien reduce su aporte porcentual al PIB agrícola. Otro dato importante ya en términos sociales para tocar de todo un poco en este debate. Se dice que en términos de contribución en cuanto a empleo, ocupación, en los argumentos sociales solamente vemos la parte de quienes trabajan en el agro, vemos que 1.6 millones de cruceños estarían ocupados en esta actividad. Y el agro aparece como el primer empleador. El señor Osinaga ya lo ha mencionado, es el primer empleador, se habla de una cifra de 24% en el 2019, por ejemplo. La CAO el 2016 ha señalado que el agro genera 1.7 millones de empleos a nivel Bolivia, siendo el 60% empleo en Santa Cruz. Si en otras palabras, estaríamos hablando que en Santa Cruz la agricultura o el agro en general genera empleo para 1 millón de personas, más o menos, según estas cifras, ¿no? Pero el cuadro que está acompañando esta presentación devela algo interesante. En el grupo de los hombres, vemos, por ejemplo, que los trabajadores en agricultura giran en torno a 11, 12, 12.65%. Pero en el caso de las mujeres, gira en torno a 12, bueno, en torno a 39, 42, 42, 40%. Lo cual indica que ese promedio nacional,
o ese promedio de Santa Cruz de 22%, de 24% de empleo en la agricultura, está compuesta básicamente por el hecho de que hay una gran cantidad de mujeres, casi la mitad de las mujeres de Santa Cruz se emplean a la agricultura. ¿Y cómo es posible que en el caso de los hombres no suceda? Entonces ahí ya tenemos por lo menos una pregunta. ¿Acaso la agroindustria emplea más mujeres en términos relativos y absolutos? Porque esto no es solo porcentual, sino también en términos absolutos. Lo dejo para más adelante. Me voy a temas ambientales y aquí no ahondo más porque entiendo que Miguel va a exponer sobre este tema y se lo dejo ahí. Creo que puede explicar mejor de lo que yo tengo acá. Quiero destacar solo dos puntos. IPSE, que es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior vinculado a la CAO, a la CAINCO, etcétera, señala que según sus estatutos promueve toda actividad que sea económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Yo me he dado la molestia de buscar información sobre este punto y no he encontrado, por ejemplo, una política de responsabilidad empresarial en términos ambientales, ¿no? Para la producción, para la cosecha, para el transporte, etcétera. Entonces, probablemente existe, pero por lo menos públicamente no existe. Lo que sí he encontrado es que don Gary Rodríguez, uno de los promotores de este modelo, por ejemplo, ha dicho dos cosas interesantes y llamativas, ¿no? Y ahí entre comillas. Uno, el año pasado hemos importado más de 1.200 millones de dólares, principalmente en diésel y también gasolina fósil. De tal suerte que pensar en un sistema de producción de alimentos que produzca su mismo combustible, está hablando de biodiesel básicamente, taparía la boca, entre comillas, a los activistas comerciales, a los ecologistas y ambientalistas a ultranza. Esa es la idea que tiene sobre temas de responsabilidad ambiental. El otro punto interesante, toda acción humana sobre la naturaleza va a tener un impacto. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que la naturaleza tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. Este debate es ya casi superado en el mundo, no solamente en el país, ¿no? Porque la mirada antropocentrista de la naturaleza es una cosa que ya está siendo muy cuestionada en las Naciones Unidas, etcétera. Pero aquí nos llama mucho la atención de que todavía se plantea el debate en estos términos que serían de hace por lo menos 2, 3 décadas atrás. Entonces, no es un debate muy actual. No me detengo más porque quiero avanzar un poco más. Entonces, lo que quiero mostrar principalmente en esta presentación es qué hay detrás de toda esta narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice en estas presentaciones? Y ahí encuentro cosas interesantes. Voy a hablar sobre todo de la parte económica para no abundar en otras cosas más conocidas por el público, que serían los debates ambientales, etcétera. En términos económicos, el primer punto llamativo es que por detrás de este modelo exitoso que se vende en imagen, en realidad hay una fragilidad económica muy fuerte y cada vez más evidente que incluso los agroempresarios conocen, ¿no? Ahí tenemos un cuadro de beneficios económicos y costos económicos para la rentabilidad económica del sector y vemos, por ejemplo, que los beneficios económicos del sector mucho dependen del precio internacional de la soya. Si el precio internacional de la soya no está en 300, 400 dólares, el modelo es inviable. Entonces, es un modelo exitoso en tanto haya un boom de precio internacional. Y esto no siempre va a dar porque es muy cíclico. Los precios bajos del mercado de la tierra. La gente viene de Brasil, viene de Argentina a invertir en Bolivia porque todavía en términos comparativos el precio por hectárea, el precio de la tierra que se trabaja es mucho más barato en Bolivia porque principalmente es la mercantilización de las tierras fiscales. Todavía no tenemos un mercado abierto y transparente de tierras. Las preferencias arancelarias de la CAN explican en gran parte lo que ha pasado con la historia de la soya en las últimas 2 décadas. La subvención al diésel que está desde el gobierno de Banzer, los perdonados ambientales y la anulación del impuesto a la tierra, estos son factores económicos importantes para el productor, para que la balanza de ingresos y egresos sea positivo para este sector, porque sin estos factores que no son económicos y de mercado, el negocio se pone color hormiga. Los costos económicos está la dependencia de los insumos agrícolas importados. Sí, gran parte de lo que se utiliza con insumos agrícolas, pesticidas, semillas, etcétera, son importados. La dependencia del capital y del know-how de Brasil y Argentina. Los altos costos de transporte que tiene Bolivia frente a Paraguay, frente a Argentina, frente a Brasil. Alza de precios de semillas transgénicas
alza de costos de pesticidas y herbicidas, que esto es permanente, y dependencia de la inversión pública directa o indirecta. Entonces, estos factores más o menos detallan la naturaleza económica de este sector. Y ahí tengo otro cuadro donde, para no detenerme más en esto, no sé cuánto tiempo tengo, simplemente quiero mostrar los costos de producción. Hay un cuadro interesante ahí del año 2002 y del año 2016 sobre que los precios de la soya han crecido con el tiempo, pero también los costos han crecido. Lo llamativo es que si por lo menos ponemos un rendimiento de 2 toneladas por hectárea, nos encontramos que con el tiempo, en general, los márgenes de ganancia se van reduciendo para los productores soyeros. ¿No? El año 2002, haciendo un cálculo rápido, ahí tenemos por hectárea un margen de ganancias de $66 aproximadamente, y el año 2016 se reduce a $29, ¿no? Lo cual es otro indicador importante. Hay otras señales de fragilidad económica, por ejemplo, la compra estatal de alcohol anhidro para la gasolina especial Plus, ¿no? Que se vende en este momento, no sé si esto ha aumentado, 5 bolivianos el litro. El Estado compra al sector a 5 bolivianos el litro de alcohol para mezclar con la gasolina y vender como gasolina especial Plus al mismo precio de 3.70, creo que todos los que tienen auto compran. Entonces aquí hay una subvención directa. La alianza público-privada en la era de los biocombustibles, que se habla de $1.400 millones de inversión combinada, la carne bovina china a cambio de 20.000 hectáreas de deforestación nueva, ¿no? Tiene todavía 5 minutos. 5 minutos, gracias. En términos de tenencia de la tierra, la presidenta en Exposoya 2020, a principios de este año, ha dicho, este evento es uno de los eventos productivos más importantes del país porque 14.000 agricultores siembran soya, de los cuales el 80% son pequeños propietarios. Este dato es correcto. El cuadro que tenemos ahí explica justamente eso, 78% de pequeños productores. Pero lo que no se dice en este tipo de información, o la manera en que se maneja esta información, es que ese 80% de pequeños productores en realidad controlan el 9% de la tierra cultivada. Y lo que no se dice es que el 70% de la tierra cultivada en el sector soyero es controlado por el 2% de los propietarios. Esa es la situación que no se devela, que no se pone en debate, ¿no? Y cuando los periodistas van a campos de soya a mostrar, la idea es mostrar de que es un negocio de pequeños productores, que ciertamente existen, pero los pequeños controlan el 9% de las tierras. Entonces, estamos hablando de un sistema productivo altamente inequitativo y en esas condiciones los pequeños simplemente sirven para adornar, digamos, este modelo extractivo. Avanzo un poco más. En términos de tenencia de la tierra, ahí tengo un cuadro, no me detengo mucho, de la zona de expansión agroindustrial de Santa Cruz, donde vemos, por ejemplo, en general, que gran parte de las propiedades se han consolidado y se han titulado como empresas agropecuarias, es decir, como grandes propiedades agropecuarias en el país. Y esto, en parte, explica de que todavía el modelo soyero subsista hasta este momento en términos económicos, a pesar de varios puntos en contra que tiene. Y esta es una demanda principal en la agenda agroempresarial, es decir, seguridad jurídica para la tenencia de la tierra, lo cual se ha agilizado rápidamente en los últimos 10 años, ¿no? Tanto que entre el año 2014 y 2016 se han titulado a un ritmo de 1 millón de hectáreas de estas características en las tierras bajas. Avanzo un poco más. ¿Qué es lo que no se dice en términos sociales? Empleo. Esto es interesante. La pregunta central, ahí tengo un cuadro para mostrar qué pasa con las zonas de expansión agroindustrial. La pregunta central es si realmente este sector emplea tanta gente de manera directa o indirecta. Esa cifra de 1 millón de empleos en el sector agroindustrial es una cifra muy alta para el tamaño del país que tenemos. Y el cuadro que tengo ahí trata de mostrar el cambio en población ocupada entre los últimos 2 periodos censales, 2001-2012.
Ahí lo que tengo en Santa Cruz es, por ejemplo, en población ocupada, la cantidad de gente que ha aumentado como población ocupada es 465,000. Pero de ese total, un solo 7%, que somos 32,000 personas, se han añadido al sector agropecuario. Y si revisamos por zonas de expansión, zonas de colonización y resto de Santa Cruz, que no son las zonas olleras o las zonas agroindustriales, nos encontramos que las zonas de expansión han absorbido de ese total más o menos 5,000 trabajos o empleos agropecuarios. 6,000 está en zona de colonización, San Julián, ¿no? Yapacaní, y el resto de Santa Cruz, 21,000. Entonces, realmente estos datos están poniendo en duda argumentos centrales que no se exponen al debate, ¿no? Estamos hablando de 5,000, estamos hablando 5,000 frente a 1,000,000. Reinaldo Díaz ha dicho de la CAO, por ejemplo, la actividad agropecuaria genera 32% del empleo directo e indirecto en el país. Y eso es hablar de millones. Llego a conclusiones para no sobrepasarme el tiempo. Conclusiones generales que me gustaría leer. Uno, la narrativa dominante del modelo de éxito y locomotora oculta la fragilidad económica del agro cruceño primario exportador. Además de justificar las exigencias del sector para canalizar más recursos públicos en forma de inyección de capital, compras estatales a precios subvencionados, subvención al diésel, flexibilización de las normas ambientales, perdonazos y otros. Me parece que esta es una conclusión importante para el debate. Dos, la narrativa dominante de éxito cruceño genera empatía y legitimidad entre la población cruceña. Esto es muy importante porque no solamente es entre algunos sectores, sino en diferentes estratos sociales. Por lo tanto, cuestionar este modelo y decir que solamente beneficia a un sector minoritario es como cuestionar el pueblo cruceño, su identidad, su modo de vida. Tercero, los privilegios económicos del modelo no se originan en la esfera propiamente productiva, sino en el poder de control y apropiación de los recursos naturales. Por eso una preocupación central del sector es conservar los canales de acceso al poder político antes que mejorar la productividad y la competitividad. Un minuto más, por favor. El debate sobre el agro cruceño y las alternativas ganará profundidad en la medida en que se incorporen al debate dos componentes centrales, en mi opinión: poder y desigualdad. La sociedad civil está sobrepasando el debate ambiental de los agroempresarios. La ciudadanía ha desarrollado una alta sensibilidad sobre los costos ambientales, mientras que el agro cruceño ni siquiera ha desarrollado versiones primarias de políticas de responsabilidad empresarial en estos temas. Último, más que hablar de agroindustria conceptual y políticamente, lo más apropiado sería hablar del extractivismo agrario para amplificar el debate y tener profundidad en estos temas. Ahí me quedo. Muchas gracias.